Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 1, la meditación y el cerebro, del libro Cerebro y Meditación de Matthew Ricard y Wolf Singer. Enriquecimiento exterior e interior. Matthew. Es evidente que la mente tiene la capacidad de conocerse y ejercitarse a sí misma. Es lo que hacemos constantemente sin llamarlo meditación. Memorizamos voluntariamente informaciones. Como hacen los estudiantes, aumentamos nuestras capacidades mentales jugando al ajedrez, resolviendo distintos problemas, lo que exige apelar al entrenamiento mental. La meditación es simplemente una manera más sistemática de realizar esas tareas uniendo a todo eso la sabiduría, es decir, una comprensión de los mecanismos de la felicidad y del sufrimiento. Esto requiere perseverancia. No se aprende a jugar al tenis sosteniendo una raqueta durante algunos minutos al mes. El objetivo del esfuerzo de la meditación es desarrollar un enriquecimiento interior y no una aptitud física. Sé que el desarrollo de las funciones del cerebro provienen de una exposición al mundo exterior. Sí se es ciego de nacimiento. Las áreas visuales no se desarrollan y son colonizadas por las funciones auditivas, extremadamente útiles para una persona afectada por la ceguera. A final de los años 1990, unos investigadores demostraron que las ratas encerradas en cajas de cartón tenían una conectividad neuronal reducida. Sin embargo, cuando las colocaban en una especie de parque de atracciones para ratas, área de juegos decorada con ruedas, túneles, laberintos habitados por numerosos congéneres, en el espacio de un mes se formaban nuevas conexiones neuronales. Poco después de este descubrimiento, se mostró que la neuroplasticidad existía durante toda la vida de los seres humanos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo nos comprometemos con el mundo de un modo calificado de semipasivo. Estamos expuestos a una situación en la cual reaccionamos, lo que permite aumentar nuestra experiencia. Se trata en este caso de un enriquecimiento exterior. En el marco de la meditación y del entrenamiento de la mente, los cambios procedentes del ambiente exterior son mínimos. En ciertos casos extremos, el meditador vive en una ermita muy sencilla en la cual nada cambia. O bien está sentado solo, todos los días, frente a un mismo paisaje. En estas circunstancias, el enriquecimiento exterior es casi nulo, pero el enriquecimiento interior es máximo. Estos meditadores ejercitan su mente durante todo el día, mientras que las estimulaciones exteriores son extremadamente reducidas. Además, tal enriquecimiento nunca es pasivo, sino siempre voluntario y guiado según métodos sistemáticos. Cuando se dedican 8 horas al día o más a desarrollar ciertos estados mentales que se ha decidido cultivar y que se aprende a perfeccionar, creo que, en efecto, tal proceso reprograma el cerebro. Golf. En cierto modo, se puede decir que vosotros consideráis vuestro cerebro como objeto de un proceso cognitivo complejo, girado hacia sí mismo más que hacia el mundo exterior. ¿Aplicáis esta operación cognitiva al cerebro con la misma intención y la misma concentración que en los acontecimientos del mundo exterior, organizando las señales sensoriales en representaciones coherentes y percepciones? ¿Asignáis un valor a determinados estados mentales? Insistes en aumentar su recurrencia, lo cual probablemente va unido a un cambio en las redes sinápticas responsables de los procesos cognitivos, de la misma manera que se produce con los procesos de aprendizaje que proceden de las interacciones con el mundo exterior. A ver, recapitulemos. Las modalidades según las cuales el cerebro humano se adapta al entorno, pues se puede también interpretar el proceso de desarrollo a través de la meditación como una modificación, una reprogramación de las funciones del cerebro. El desarrollo del cerebro se caracteriza por una proliferación masiva de conexiones neuronales que se acompaña de un proceso modelado gracias al cual las conexiones que se han formado o bien se consolidan o bien se suprimen según criterios funcionales que utilizan experiencia y la interacción con el entorno como criterios de validación.
Esta reorganización del desarrollo continúa hasta los 20 años de edad, más o menos. Los primeros estadios del desarrollo conciernen al ajustamiento de las funciones sensoriales y motrices, mientras que las fases posteriores implican a los sistemas del cerebro que son responsables de las aptitudes sociales. Cuando estos procesos se desarrollan, terminan, la conectividad funcional del cerebro se ha establecido y ya no son posibles modificaciones a gran escala. Matthew, hasta cierto punto. Wolf. Sí, hasta cierto punto, las conexiones sinápticas existentes pueden ser modificadas todavía, pero es imposible desarrollar nuevas conexiones neuronales a largo plazo. En ciertas áreas específicas del cerebro, como el hipocampo y el bulbo olfativo, se desarrollan neuronas nuevas durante toda la vida y se integran en los circuitos existentes. Sin embargo, no se trata de un proceso a gran escala, al menos no en la neocorteza, donde se cree que las funciones cognitivas superiores están establecidas definitivamente. Matthew. Un estudio realizado sobre personas que han practicado la meditación durante mucho tiempo demuestran que la conectividad estructural entre las diferentes áreas del cerebro es más importante en los meditadores experimentados que en los sujetos del grupo de control. Así pues, debe producirse otra forma de cambio en el cerebro. El proceso de los cambios neuronales. Wolf. No tengo ningún problema en aceptar que un proceso de aprendizaje pueda cambiar aptitudes conductuales, ni siquiera en los adultos. Los programas de reeducación nos ofrecen una prueba evidente de ello. Los métodos empleados ocasionan modificaciones del comportamiento, modestas pero progresivas. Tenemos también la prueba de que pueden producirse cambios súbitos y espectaculares en la cognición, en los estados emocionales y en las estrategias para afrontarlos. En estos casos extremos, los mecanismos que subyacen a los procesos de aprendizaje, cambios ampliamente repartidos que permiten a las conexiones sinápticas, provocan alteraciones radicales de la totalidad de los estados del cerebro. Este fenómeno se explica por el hecho de que en un sistema complejo y no lineal como el cerebro, los cambios relativamente menores que intervienen en el acoplamiento de las neuronas pueden provocar transiciones de fases, que a su vez puede acarrear importantes transformaciones de las propiedades del sistema nervioso. Es lo que se produce en experiencias traumáticas o catárticas. Es también lo que se produce con el desencadenamiento súbito de crisis psicóticas. Pero probablemente no es el caso de la meditación porque esta práctica conlleva cambios extremadamente lentos. Matthew. También se pueden modificar el flujo de la actividad neuronal, a semejanza de la circulación por carretera, que en algunos momentos aumenta considerablemente. Wolf. Sí, lo que cambia en el caso del aprendizaje o del entrenamiento mental en los adultos es el flujo de la actividad neuronal. La constitución física de las conexiones anatómicas del cerebro permanece más bien estable después de los 20 años. Se puede modificar la potencia de las interacciones entre las zonas del cerebro, o bien modulando el funcionamiento de las conexiones sinápticas, o bien configurando nuevas vías sinápticas. Esta última estrategia se funda sobre el mismo principio que la sintonización de un receptor con una estación de radio determinada. El receptor está sintonizando con la misma frecuencia que el emisor. En el cerebro, millares de emisores están activados permanentemente. Sus mensajes deben ser enviados selectivamente a puntos específicos. Esta transmisión se efectúa de manera independiente, lo que significa que diferentes redes funcionales han de configurarse en cada instante. Y esto se efectúa en lapsos de tiempo mucho más rápidos que los cambios en la eficacia sináptica asociados al aprendizaje. En el marco de la meditación, la instalación rápida en ciertos estados meditativos de las que son capaces los meditadores experimentados depende verosímilmente de estrategias de transmisión más dinámicas. Matthew. Se podría también ralentizar gradualmente la vía del odio o abrir ampliamente la vía de la compasión. Hasta el presente, los resultados de los estudios
referentes a meditadores experimentados parece indicar que tienen la facultad de generar estados mentales claros, intensos y bien determinados, y que esta facultad se haya asociada a ciertos esquemas de actividad del cerebro. El entrenamiento que la mente permite producir estos estados mentales a voluntad y modular su intensidad, aunque se haga frente a circunstancias difíciles, como estímulos emocionales potentes, positivos o negativos. De este modo, se adquiere la capacidad de mantener un equilibrio general del nivel emocional que favorece la fuerza y la paz interiores. Wolf. En este caso, supongo que vosotros apeláis a vuestras facultades cognitivas para identificar con claridad y discernir con agudeza los diferentes estados emocionales, así como para entrenar vuestros sistemas de control, situados probablemente en el lóbulo frontal, con el fin de aumentar o disminuir selectivamente la actividad de los subsistemas responsables de las diversas emociones. Matthew. Se puede perfectamente afinar el conocimiento de los diferentes aspectos de los procesos mentales. Wolf. Es cierto, es verdad que vosotros sois conscientes de los estados emocionales, que os familiarizáis con ellos concentrando vuestra atención sobre ellos, aprendiendo a diferenciarlos, a definir fronteras categoriales, como se hace, como cuando se percibe el mundo exterior. Matthew. También podemos reconocer los procesos mentales que conducen al sufrimiento y distinguirlos de los que contribuyen al bienestar, diferenciar los que alimentan la confusión mental de los que preservan la lucidez y la conciencia plena. Wolf. Otros ejemplos que ilustraría bien este proceso de afinación emocional sería el de la diferenciación de los objetos de la percepción unida al aprendizaje. Como norma, un sujeto puede reconocer que un perro es un animal. Con una mayor experiencia, agudiza su mirada y afina los criterios de diferenciación hasta poder distinguir con una precisión creciente perros que se parecen enormemente. Del mismo modo, resulta verosímil que el entrenamiento de la mente os permite agudizar vuestra mirada interior para distinguir con gran precisión los diferentes estados emocionales. Una mente no entrenada solo será capaz de establecer una distinción muy general entre sentimientos buenos y malos. Con la práctica, estas distinciones son cada vez más matizadas. Si ese es el caso, las culturas que desarrollan el entrenamiento de la mente como fuente de conocimiento deben tener, me parece, un vocabulario mucho más rico para designar esos diversos estados mentales que las que dirigen, más bien hacia el análisis de los fenómenos del mundo exterior. Los matices emocionales. Matthew. La taxonomía budista enumera 58 sucesos mentales principales, que a su vez se subdividen. Es exacto decir que cuando se lleva a cabo un examen profundo de los procesos mentales, se adquiere una capacidad creciente para discernir la sutilidad de sus matices. Si se contempla una pintura mural desde lejos, parece muy homogénea, pero cuando se mira de cerca, se observa que la superficie no es tan lisa como parecía en un momento. Se halla ligeramente abollada. El fondo blanco está manchado de puntos amarillentos y negros. Del mismo modo, cuando miramos atentamente nuestras emociones, observamos que contienen numerosos matices. Retomemos el ejemplo de la cólera. Lo más frecuente es que haya en la cólera un componente de malevolencia, pero también se puede expresar bajo la forma de una indignación legítima frente a una injusticia. Puede ser una reacción que nos permita superar rápidamente un obstáculo que nos impedía realizar una acción loable o eliminar una dificultad que representa una amenaza. Si se examina atentamente la cólera, se observarán aspectos de claridad, de atención y de eficacia que en sí mismos no son perjudiciales. Del mismo modo, el deseo incluye un elemento de felicidad que es diferente del apego. El orgullo oculta un componente de confianza en sí mismo, que no cae en la arrogancia. En fin, la envidia
conlleva un factor dinámico propicio para la acción que en sí mismo no es pernicioso, aunque este estado mental corre el riesgo de pasar a serlo más tarde, si se transforma en celos. Así pues, si somos capaces de reconocer esos componentes emocionales antes de que se vuelvan negativos y de dejar que nuestra mente descanse en sus aspectos positivos, sin dejarnos llevar por sus facetas destructivas. Esas emociones no nos perturbarán más y no creerán más confusión en nosotros. Desde luego no es fácil, pero la experiencia nos permite desarrollar esta capacidad, una habilidad natural, Matthew. Si nos esforzamos por desarrollar estas aptitudes mentales, observaremos al cabo de un cierto tiempo que ya no es necesario hacer esfuerzos obligatorios para cultivarlas. Empezamos a poder gestionar la manifestación de las emociones perturbadoras, como las águilas que veo desde la ventana de mi ermita en el Himalaya. A menudo son atacadas por cuervos que, sin embargo, son mucho más pequeños que ellas. En el cielo los cuervos se lanzan en picado sobre las águilas, pero el águila, lejos de inquietarse y librarse a todo tipo de maniobras aéreas para esquivarlas, repliega una de sus alas en el último momento. Deja pasar el cuervo a toda velocidad y luego despliega de nuevo su ala. Esta estrategia requiere un esfuerzo mínimo por parte del águila y se muestra perfectamente eficaz. Dominar el arte de gestionar las emociones en el momento en que surgen funciona de manera análoga. Si sabemos mantener un estado de clara presencia despierta, las vemos surgir, las dejamos atravesar nuestra mente sin intentar detenerlas ni estimularlas. De ese modo, desaparecen sin crear otras olas emocionales. Wolf. Lo que dices me recuerda a las reacciones que se producen cuando tenemos que afrontar dificultades importantes que exigen soluciones rápidas. Por ejemplo, cuando estamos en un embotellamiento particularmente denso, de inmediato apelamos a un vasto repertorio de estrategias de huida que hemos aprendido y puestas en práctica. Y elegimos una de ellas sin tener que recurrir a un razonamiento elaborado. Con toda seguridad, si no tenemos la experiencia de la práctica contemplativa, no son los cursos de la autoescuela los que van a ayudarnos a gestionar los conflictos emocionales. ¿Crees que esta analogía es válida, Matthew? Sí, las situaciones complejas se vuelven mucho más simples gracias al entrenamiento de la mente y a la conciencia plena, lo cual no necesita esfuerzo alguno. Un principiante que aprende a montar un caballo tiene miedo de caerse a todo momento. En cuanto el caballo parte al galope, el jinete entra en un estado de hipervigilancia, pero cuando domina el arte ecuestre, todo le resulta fácil. Cuando se observa a los distinguidos jinetes del Tíbet oriental, se observa que no solo montan sus caballos con una perfecta naturalidad, sino que se libran a todo tipo de acrobacias ecuestres, como lanzar flechas a una diana o recoger en pleno galope un objeto colocado en el suelo. Fíjate que un estudio realizado sobre meditadores ha demostrado que pueden mantener su atención en un nivel óptimo durante periodos relativamente largos. Cuando realizan tareas que se consideran que exigen una vigilancia constante, no están ni tensos ni distraídos a un solo instante, ni siquiera después de 45 minutos de esfuerzos. Cuando yo mismo pasé por esa experiencia, observé los primeros minutos exigían un verdadero esfuerzo, pero desde que entré en el estado de fluir atencional, se volvió mucho más fácil. Wolf. Esto se parece a la estrategia general que el cerebro aplica cuando adquiere aptitudes nuevas. Al comienzo, el sujeto no entrenado recurre al control consciente para realizar una tarea determinada subdividida en una serie de subtareas ejecutadas según un orden cronológico preciso. Este proceso exige atención, tiempo y esfuerzo, pero después de un cierto entrenamiento práctico, las pruebas se realizan casi automáticamente. De manera habitual, la ejecución de una competencia realizada se lleva a cabo mediante estructuras del cerebro diferentes de las que se hayan implicadas en las primeras fases de aprendizaje y de ejecución de una tarea determinada. Cuando este desplazamiento de las áreas cerebrales se ha producido, la tarea se vuelve automática,
rápida y fácil, y no exige ya control cognitivo. Este tipo de aprendizaje se denomina aprendizaje procedimental y exige esfuerzos. Estas competencias automatizadas de este modo pueden salvarnos en situaciones difíciles porque podemos acceder a ellas muy rápidamente. Estas aptitudes permiten también hacer frente a otras variables gracias al tratamiento simultáneo realizado por el cerebro en diferentes sistemas neuronales. Este tratamiento consciente es más secuencial y requiere, por tanto, más tiempo. ¿Crees que es posible aplicar la misma estrategia a las emociones aprendiendo a estar atentos a ellas, a distinguir unas de otras y por tanto a familiarizarse con su dinámica, de manera que podamos fiarnos de los automatismos para gestionarles un caso de conflicto? Matthew, estás describiendo el proceso mismo de la meditación. Las enseñanzas dicen que al comienzo, cuando un meditador se entrena a meditar, por ejemplo, sobre la compasión, tiene la experiencia de un sentimiento un poco forzado y artificial. Pero a fuerza de generar ese sentimiento, se convierte en una segunda naturaleza que se manifiesta espontáneamente, incluso en medio de una situación complicada y delicada. Cuando la compasión es una con el flujo mental, ya no es necesario hacer esfuerzos para mantenerla presente en la conciencia. El meditador experimentado no medita formalmente, activamente, sino que jamás está separado de la meditación. Permanece simplemente y sin distracción en ese estado mental sano y desbordante de compasión. Wolf. Sería muy interesante analizar este modo de funcionamiento a la luz de la neurobiología para ver si se opera el mismo desplazamiento de las funciones que observa cuando la familiarización por el aprendizaje y el entrenamiento conduce a una automatización de los procesos. Los escáneres muestran que las estructuras del cerebro distintas de las responsables del aprendizaje consciente toman el relevo cuando las competencias que inicialmente se han adquirido bajo el control de la conciencia se vuelven automáticas. Matthew. Eso es lo que un estudio dirigido por Julie Brachinsky y Anthony Lutz en el laboratorio de Richard Davidson parece indicar. Brachinsky y Lutz han estudiado la actividad cerebral de sujetos no entrenados, de meditadores relativamente experimentados y de meditadores muy experimentados. Han detectado diferentes esquemas de activación en función del nivel de experiencia meditativa del practicante. Comparados con los neófilos, los meditadores relativamente experimentados, con una media de 19,000 horas de práctica, muestran una actividad acrecentada en las áreas cerebrales relacionadas con la atención. Paradójicamente, los meditadores más experimentados, con una media de 40 y 40,000 horas de práctica, muestran una activación menor de esas mismas áreas que los practicantes relativamente experimentados. Los meditadores muy experimentados parecen haber adquirido un nivel de aptitud que les permite alcanzar un estado mental perfectamente concentrado con menos esfuerzos. Esto recuerda la capacidad que tienen los músicos y los atletas profesionales de sumergirse totalmente en el flujo de sus actividades con una sensación mínima de control del esfuerzo. Esta observación concuerda con otros estudios que demuestran que cuando se ha dominado una tarea, las estructuras cerebrales activadas durante la ejecución de esa tarea generalmente están menos activas cuando el cerebro está todavía en fase de aprendizaje, es decir, en la fase de adquisición de esa competencia. Wolf. Justo este estudio sugiere que cuando las competencias se han hecho perfectamente familiares para el sujeto y se ejecutan con una gran facilidad, las transcripciones neuronales están más distanciadas, implicando a menos neuronas, pero neuronas más especializadas. Unirse con el mundo. Matthew.
El entrenamiento de la mente permite comprender una extrema finura hacia un pensamiento o una emoción es de naturaleza conflictiva o no, si está de acuerdo con la realidad o si se funda en una percepción totalmente errónea de esta. Wolf, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Tú consideras que el estado aflictivo es un estado que esclaviza, reduce y anula las cogniciones válidas, en pocas palabras? Un estado fundamentalmente negativo que no está en sintonía con la realidad. Comprendo perfectamente que tu estrategia funciona de manera eficaz mientras la fuente del conflicto se limite a la patología de una persona. Pero fíjate, la mayoría de las crisis acaecen durante las interacciones con el mundo, que es evidentemente no se hallan exentas de antagonismos. ¿No estás a punto de formular la hipótesis de un mundo ideal y bueno? Y de decir que bastaría purificar la propia mente para reconocer la realidad? Matthew, hay dos maneras de considerar este punto. La primera consiste en reconocer claramente los defectos y las imperfecciones de este mundo en el cual los seres, la mayor parte del tiempo, están habitados por la confusión mental, las emociones negativas y el sufrimiento. La segunda es reconocer que cada ser tiene el potencial para eliminar las aflicciones y actualizar la sabiduría, la comprensión, compasión y muchas otras cualidades. Fíjate que los estados conflictivos se originan en el egoísmo, que aumenta el abismo entre uno mismo y los demás, pero también entre uno mismo y el mundo. Esos estados están unidos a un sentimiento de la importancia de uno mismo desproporcionada, un amor propio desmesurado, una falta de verdadera preocupación por el otro, a la esperanza y miedos irracionales, así como una codicia compulsiva respecto a los objetos y las personas juzgadas como deseables. Estos estados mentales perturbadores van acompañados de una grave distorsión de la realidad. En ese caso, solidificamos mentalmente la realidad exterior, atribuyéndole características intrínsecas. Hacemos lo mismo con los seres y las situaciones, atribuyéndoles los calificativos de bueno, malo, agradable o desagradable, sin ver que estos epítetos no son, en general, más que proyecciones de nuestra mente. Por otra parte, un acto de benevolencia incondicional, un acto de generosidad pura, un gesto que hace feliz a un niño, ayuda a una persona necesitada e incluso salva una vida, sin esperar nada a cambio. Un gesto que nadie sabe que tú eres el autor, genera un sentimiento de satisfacción y de realización profundo. Wolf, estoy fascinado por tu insistencia en el desarrollo de tu yo autónomo. No un ego posesivo, un egocentrismo, sino un yo poderoso que confía en sí mismo. Matthew, no estoy hablando de la fuerza del ego ni del egocentrismo, que son verdaderos factores perturbadores, sino de un profundo sentimiento de confianza en uno mismo que procede de la adquisición de un cierto conocimiento de los mecanismos interiores de la felicidad y del sufrimiento, y del hecho de saber gestionar las emociones, reuniendo los recuerdos interiores que permiten hacer frente a todo lo que pueda ocurrir. ¿A partir de qué edad se puede empezar a meditar? Wolf, de tu exposición se deduce que la meditación exige un alto nivel de control cognitivo. Sin embargo, el control cognitivo depende de la corteza prefrontal, que no llega a ser plenamente funcional hasta el final de la adolescencia. ¿Implica esto que solo los adultos pueden practicar la meditación? Si no es así, ¿no sería mejor empezar a meditar lo antes posible para explotar mejor la plasticidad del cerebro y hacer que la meditación sea una parte importante de la educación? Sabemos que la adquisición de algunas aptitudes, como tocar el violín o aprender una segunda lengua, es mucho más fácil cuando empieza desde la infancia. ¿Pueden los niños dominar un método que exige tal control cognitivo? Matthew, efectivamente,
Hay 3 etapas en nuestro desarrollo emocional. No obstante, creo que es posible introducir una cierta forma de entrenamiento de la mente desde la edad más tierna. En el monasterio de Shenzhen nos enseñamos meditación formal a los niños ni a los jóvenes novicios, que tienen entre 8 y 14 años, pero participan, ojo, no lo enseñamos, pero sí participan en las largas ceremonias en el templo, lo cual pueda asemejarse a grupos de meditación. Reina una atmósfera muy apacible, de calma interior y de un reposo emocional. Los niños comienzan, por tanto, muy pronto a ser iniciados en estos estados mentales. Yo creo que ofrecer un entorno que apacigüe la mente, más que provocar olas de perturbaciones emocionales como sucede tan a menudo en el mundo actual con el ruido, la violencia en la televisión, los videojuegos y otros artilugios, constituye una ayuda considerable. En un entorno budista tradicional, el aprendizaje a través del ejemplo es el principal modo de educación de los niños. Ellos observan por sí mismos que los comportamientos de sus padres, de sus educadores, se fundan en los principios de la no violencia hacia los humanos, los animales y el entorno. Obviamente no se puede subestimar la fuerza del contagio emocional, pero hay que tener en cuenta lo que yo llamaría el contagio conductual. Las cualidades interiores de una persona influyen considerablemente en quienes comparten su vida. Lo más importante es ayudar a los niños a saber identificar sus emociones y la de los demás y enseñarles los métodos básicos que les permiten afrontar los desbordamientos emocionales. Wolf. Reforzar la capacidad de control de sus emociones es uno de los objetivos de todo sistema educativo. Parece que disponemos de una rica gama de medios. Recompensar y castigar. Crear un apego hacia las personas que hacen el papel de modelos, participar en juegos educativos, contar historias y más cosas. Todas las culturas han reconocido el valor del control emocional y han desarrollado con esta finalidad numerosas estrategias educativas. Matthew, yo añadiría que si bien es necesaria una cierta madurez para llegar a estabilizar el control de las emociones, no obstante, es posible iniciar ese proceso desde la más tierna edad. Los niños encuentran estrategias para hallar un sentimiento de equilibrio, de paz interior después de haber sufrido algunas conmociones emocionales. En un libro titulado La felicidad de la meditación, Mingyur Rinpoche cuenta que él era un niño muy ansioso, sujeto a frecuentes ataques de pánico. Vivía entonces en Nubri, en la montaña de Nepal, cerca de la frontera tibetana. Había nacido en una familia amorosa y armoniosa. Su padre y su abuelo eran grandes meditadores y nunca había vivido ningún acontecimiento traumático, pero estaba sujeto a esos incontrolables accesos de pánico interior. Desde la edad de 6 o 7 años había encontrado un modo de aliviar sus angustias. Había adquirido el hábito de ir a sentarse solo en una gruta situada no lejos de su casa. Y ahí meditaba a su manera durante horas. Entonces experimentaba un saludable sentimiento de paz, de alivio que le permitía relajar la presión. Apreciaba mucho la calidad de esos momentos de contemplación. Sin embargo, esas meditaciones no bastaban para librarle de su ansiedad. A los 13 años, decidió llevar a cabo un retiro contemplativo y emprendió el retiro tradicional de 3 años. Frecuentemente en el budismo tibetano, al comienzo, las cosas empeoraron. Un día, decidió que ya era el momento de aprovechar las enseñanzas recibidas de su padre para ir verdaderamente al fondo de su problema. Meditó durante 3 días sin parar, sin salir de su celda, examinando en profundidad la naturaleza de su mente. Al final de esos 3 días de meditación intensa, se había liberado de su ansiedad para siempre. Cuando hoy en día
Se conoce a este hombre de una bondad, de una calidez y de una apertura de mente increíbles, irradiando felicidad y paz interiores, dotado de un gran sentido del humor y que ofrece una enseñanza sobre la naturaleza de la mente con una claridad y una limpieza inigualables. Es difícil creer que este mismo haya podido vivir algo que se parezca a la angustia. Es un testimonio viviente del poder del entrenamiento de la mente y la prueba de que esto es posible desde la infancia. Las perturbaciones mentales. Wolf. Si estamos enredados en un embrollo de dependencias, es probable que digamos que no perdemos. Por ello es indispensable que los niños se beneficien de un entorno protector mientras sus mecanismos de control cognitivo no sean lo bastante fuertes como para protegerlos del peligro de perderse frente a las expectativas que se les imponen y a los dictados intrusivos. Matthew. Después de un exceso de cólera, a menudo decimos, estaba fuera de mí, no era yo mismo. Wolf. En alemán decimos también, ich war mir, estaba fuera de mí. A veces la vida nos sitúa frente a situaciones que nos ponen fuera de nosotros y nos hacen perder la ecuanimidad. No obstante, hemos desarrollado estrategias para volver a encontrar nuestro equilibrio. Algunas son innatas, otras adquiridas, Matthew. Es lo que queremos decir cuando hablamos del fruto de la práctica. Las emociones siguen surgiendo, pero en lugar de invadir la mente, desaparecen como un suspiro. Wolf. Eso parece maravilloso. Normalmente se necesita un cierto tiempo antes de volver a encontrar la calma, porque las hormonas del estrés que se han liberado en el cuerpo en situaciones extremas se disipan lentamente. Matthew. Con un poco de experiencia meditativa, no es necesario esperar tanto tiempo. De hecho, la emoción puede apaciguarse tan rápidamente como cuando se retira del fuego un caso de leche a punto de desbordarse. Si se deja que la emoción atraviese la mente sin alimentarla, sin dejar que la espiral de pensamiento se vuelva incontrolable, no durará mucho tiempo y se disipará por sí misma. La atención y el control cognitivo. Wolf. Según tú, ¿sería posible recurrir a la práctica meditativa como una herramienta, un instrumento capaz de afinar nuestro ojo interior, de la misma manera que se puede afinar la percepción del mundo exterior? Por ejemplo, en el campo de los perfumes, las narices aprenden a distinguir matices de olores que nos parecen indiferenciables. Así pues, se puede concebir que la práctica meditativa se aplica de la misma manera a las facultades cognitivas del cerebro. Este método exige un alto nivel de control cognitivo porque, en este caso, la atención, a diferencia del ejemplo de las narices, debe dirigirse hacia los procesos que tienen su origen en el cerebro. Se trata de una diferencia considerable. Nosotros disponemos de pruebas neurobiológicas convincentes que permiten afirmar que las prácticas meditativas apelan a los mecanismos atencionales que activan y analizan los procesos internos de manera que se convierten en el sostén de los procesos de aprendizaje. Aludo aquí a los principales trabajos de Richard Davidson y Anthony Duluth, que han registrado los electroencefalogramas de los grandes practicantes budistas, por tanto los tuyos, mientras estabais meditando. Cuando supe esas pruebas durante nuestro encuentro en París, organizado en memoria a nuestro muy buen amigo Francisco Varela, me sorprendí al observar que en el cerebro de los grandes meditadores había un llamativo crecimiento de la amplitud de la actividad oscilatoria en una banda de frecuencia de 40 Hz, la célebre banda de frecuencia gamma. Cuando se descubrieron estas oscilaciones en la corteza visual hace 25 años, rápidamente se formuló la hipótesis de que desempeñaban un papel importante en los procesos cognitivos. La oscilación neuronal en la frecuencia gamma permite sobre todo la integración dinámica de la actividad de una población de neuronas que se sincroniza durante la emergencia de una función cognitiva. Entre las diferentes funciones que realiza
Esta estructura temporal de la actividad neuronal, sus implicaciones en los mecanismos de la atención parecen especialmente importantes. Se ha demostrado que la atención focalizada en un punto se asocia a un aumento de las oscilaciones gamma y de la sincronía neuronal. Si un sujeto dirige su atención hacia un objeto visual determinado, se descubre que antes incluso de tratar las señales procedentes de ese objeto visual, se produce ya en las áreas visuales de la corteza cerebral una actividad oscilatoria acrecentada en las bandas de frecuencia. Sucede lo mismo cuando un sujeto tiene que anticipar el tratamiento de una señal auditiva. Igualmente, si el sujeto anticipa el hecho de que tiene que tratar una señal auditiva y transformarla en un acto motor, el cerebro empieza a sincronizar la actividad oscilatoria en las áreas que estarán implicadas en el futuro proceso. Es decir, en el ejemplo que nos ocupa, en la corteza auditiva y las áreas premotoras y motoras. El desencadenamiento de las oscilaciones sincrónicas facilita un contacto rápido entre diferentes áreas y contribuye a preparar la coordinación indispensable entre las estructuras sensoriales y las motoras. Así pues, en el momento en que se produce un estímulo, se observa que las respuestas a estas son más importantes y mejor sincronizadas si el sujeto ha prestado una atención previa a este estímulo que si no la ha anticipado. La atención preliminar constituye una condición que asegura un tratamiento rápido de la información y una buena transmisión de los resultados computacionales, es decir, de la programación en toda la red cortical. El fenómeno de la rivalidad binocular ilustra también las estrechas relaciones entre la actividad oscilatoria sincrónica, la percepción consciente y la atención. Si se colocan de los ojos de un sujeto dos imágenes diferentes, no percibe más que una sola imagen, o más bien la que ve el ojo derecho o más bien la que ve el ojo izquierdo. Por ejemplo, si se muestra una rejilla vertical al ojo derecho y una rejilla horizontal al ojo izquierdo, el sujeto no percibe una superposición de las dos rejillas, lo que formaría la imagen de un tablero de ajedrez. O bien ve la rejilla vertical o bien ve la rejilla horizontal. Estas percepciones o representaciones de los objetos percibidos alternan en razón de los mecanismos de permutación internos. ¿Cómo? Pues se llevan a cabo a nivel neuronal esos procesos de selección y de permutación visual. Es interesante destacar que desde los primeros estadios del proceso visual, en el nivel de la corteza primaria, la permutación de la percepción se acompaña de una modificación de la sincronización de las respuestas neuronales a las mismas rejillas. La rejilla que se percibe de hecho en un momento determinado suscita respuestas que están más sincronizadas en el nivel de la actividad oscilatoria en la banda de frecuencia de 40 Hz que las respuestas a la rejilla que no percibe en ese mismo momento. A nivel físico, cada ojo ve todo el tiempo la misma imagen, pero el sujeto no percibe alternativamente más que la rejilla vertical u horizontal. Estas experiencias permiten pensar que las señales sensoriales acceden con más facilidad al nivel de tratamiento consciente de la información si están sincronizadas. Matthew, pero ¿por qué esta permutación se realiza sin que el sujeto sea capaz de controlarla? Wolf. Las señales que provienen del ojo derecho o del ojo izquierdo se suprimen para que el sujeto no vea una imagen doble. Esta supresión se produce constantemente sin que seamos conscientes, como implica una decisión interna. Este fenómeno sirve a menudo de modelo para el reconocimiento de firmas de la actividad neuronal requerida para alcanzar la percepción consciente. Es importante observar que los meditadores son capaces de disminuir deliberadamente la alternancia de la permuta en la rivalidad binocular. Yo mismo he llevado a cabo esas experiencias después de algunos días de práctica de budismo zen, meditación que consistía en mirar una pared blanca. Como he podido deducir, según los cambios que se producían en la periferia lejana de mi campo visual,
Las señales que mis ojos enviaban a mi cerebro sufrían una permuta cuyo ritmo, notablemente lento, era de algunos segundos. Matthew. Yo he vivido de la misma experiencia en el laboratorio de Ain Treisman de la Universidad de Princeton. Efectivamente, observé que era posible ralentizar la permutación automática entre las imágenes percibidas por el ojo izquierdo y el ojo derecho y mantener la percepción de una única imagen durante 30 segundos e incluso un minuto. Wolf. El correlato neuronal de una percepción consciente, a diferencia del tratamiento de una percepción no consciente, se manifiesta por un aumento súbito y potente de la fase de sincronía. O en otros términos, un aumento de la coherencia de la actividad oscilatoria, en primer lugar sobre la banda de la frecuencia gamma, y luego en el curso de la fase de mantenimiento en bandas de frecuencia más bajas. El acceso a la conciencia parece, por tanto, exigir un funcionamiento especialmente bien organizado del cerebro global. Matthew. Se trata de la misma experiencia que la de las figuras de Mooney, dirigida por Francisco Varela. Wolf. Sí. Esta investigación se halla muy cerca de la experiencia de Francisco Varela. Él descubrió que un aumento de las oscilaciones gamma y de la sincronía entre las áreas corticales se producía cuando los sujetos llegaban a identificar un rostro humano en pictogramas. Por el contrario, si no veían en la imagen más que contornos pictográficos ininterpretables, las oscilaciones gamma tenían una amplitud más débil y no estaban tan bien sincronizadas. Esta exposición relativamente larga me parecía necesaria porque se hallaba estrechamente relacionada con los correlatos neuronales de la meditación. Es lo que Richard Davidson ha observado en tu cerebro cuando estás en estado de meditación, Matthew. No solo en el mío, sino también en el de otros meditadores. Wolf, sí, y afortunadamente porque en el campo de las ciencias es indispensable que una experiencia se repita para ser válida. Así pues, Davidson ha observado un aumento sorprendente de una actividad oscilatoria de una gran coherencia en la banda de la frecuencia gamma de 40 a 60 Hz. La observación más interesante era que este aumento se producía en las regiones central y frontal del cerebro y no en las fases sensoriales, como sucede cuando se dirige la atención hacia el mundo exterior. Esto indica que habéis movilizado vuestros mecanismos atencionales concentrándolos en procesos que ocurren en las zonas corticales superiores, las áreas que se ocupan de los conceptos con un alto nivel de abstracción, como los símbolos, y sin duda las sensaciones y las emociones. Y bueno, pues resulta difícil localizar con precisión las áreas activadas con ayuda de técnicas electroencefalográficas, pero no cabe duda de que se trata de zonas diferentes de las áreas sensoriales primarias, porque no había estimulación sensorial. Las alteraciones provocadas por procesos no neuronales, como la contracción de los músculos o los movimientos oculares, pueden nublar gravemente estas mediciones. Yo espero que esas fuentes potenciales de error hayan sido controladas en las experiencias realizadas con los meditadores. Se puede interpretar estos descubrimientos suponiendo que activáis intencionalmente las representaciones internas, sobre las que concentráis vuestra atención y sobre las que trabajáis, de la misma manera que se tratan las informaciones procedentes del mundo exterior. Vosotros aplicáis vuestras facultades cognitivas a sucesos interiores. Matthew. Se puede decir también que mantenemos una metaconciencia, una agudeza de conciencia más fina, de un estado particular que intentamos desarrollar como la compasión, y nos esforzamos por mantener este estado meditativo de instante en instante. Wolf. Sí, bueno, se trata por tanto de mantener la atención concentrada en estados interiores particulares que pueden ser emociones o contenidos imaginarios. Se trata esencialmente de la misma estrategia que la que se aplica a las percepciones del mundo exterior. Sin embargo, la mayoría de la gente no está familiarizada con el proceso
que consiste en dirigir su atención a los estados interiores, Matthew, lo cual corresponde a la definición de meditación, cuyo objetivo es justamente cultivar sin distracción un estado mental particular. En las lenguas asiáticas hay dos palabras para traducir el término meditación. El término sánscrito bhavana, que significa cultivar, desarrollar, y el término tibetano gom, familiarizarse con cualidades e ideas nuevas asociadas a un nuevo modo de ser. Por tanto, no se puede reducir la meditación a los clichés habituales que la asimilan a vaciar la mente o a relajarse. Wolf, de acuerdo. Se trata de un proceso de aprendizaje idéntico al que empleamos cuando centramos nuestra atención sobre sucesos exteriores. En efecto, cuando observamos atentamente un objeto, extraemos ciertas informaciones, lo cual se traduce en cambios en las conexiones sinápticas entre las neuronas, de tal modo que cuando vemos de nuevo ese objeto, nos parece más familiar. Lo reconocemos más fácilmente y de manera más rápida, y por ello lo conservamos presente en la mente. Nos acordamos de él. Sin embargo, este proceso solo es posible si dirigimos nuestra atención sobre el objeto en el momento en el que lo percibimos. Matthew. Esto puede aplicarse a la experiencia de la benevolencia. El amor altruista, por ejemplo, se presenta en la mente de cada uno, de vez en cuando, de manera intermitente, y no tarda en ser sustituido por otro estado mental. Como no cultivamos el amor altruista de manera sistemática, esos breves pensamientos de bondad no se integran bien en la mente y como consecuencia no desembocan en cambios duraderos, anclados en nuestros temperamentos. Todos tenemos pensamientos de bondad, de generosidad, de paz interior, de deseo de liberarnos de los conflictos. Pero esos pensamientos son fluctuantes. Se ven sucedidos por otros estados mentales que pueden ser estados aflictivos, como la cólera o los celos. Y verdaderamente queremos que el altruismo y la compasión impregnen nuestra corriente mental. Tenemos que cultivarlos durante un tiempo mucho más largo. Hay que tenerlos presente en la mente y cuidarlos, repetirlos, mantenerlos, fortalecerlos, de modo que llene nuestro espacio mental de manera mucho más estable y duradera. No se trata solamente de generar, sino de perpetuar a largo plazo un potente estado mental saturado de amor y de benevolencia. Este proceso implica factores de repetición y de perseverancia que son comunes a todas las formas de entrenamiento. Aquí, la particularidad consiste en que las aptitudes que se desarrollan son cualidades humanas fundamentales, como la compasión, la atención y el equilibrio emocional. Wolf. Exacto. La meditación es, por tanto, un proceso atencional extremadamente activo. Al concentrar vuestra atención en estados interiores, os familiarizáis con ellos, aprendéis a conocerlos, lo cual facilita su recuerdo cuando queráis activarlos. Este fenómeno tiene que ir unido a cambios duraderos a nivel neuronal. Toda la actividad del cerebro que se desarrolla bajo el control de la atención se memoriza. Hay modificaciones que se producen en el nivel de las transmisiones sinápticas. Las sinapsis se refuerzan o se debilitan. Todo ello desemboca en cambios del estado dinámico de los conjuntos de neuronas o amplias redes neuronales. De este modo, gracias a un entrenamiento de la mente, se llega a crear nuevos estados mentales y se aprende a recordarlos y traerlos de nuevo a la conciencia voluntad. Es extraordinario, que una posibilidad semejante haya sido probada. ¿Qué ha podido estimular a los seres a girar su atención, apartándola del mundo exterior, a llevándola hacia estados de conciencia interiores, para más tarde someterlos a una disección cognitiva y llegar a controlarlos? ¿Por qué las tradiciones orientales se han concentrado en el universo interior más que en el mundo exterior, Matthew? Bueno, yo supongo que es porque esos estados mentales
constituyen los factores determinantes de la felicidad y del sufrimiento. Resultan esenciales en la vida de cada uno. Lo que más me asombra es observar que el mundo occidental haya prestado tan poca atención a las condiciones interiores del bienestar y que haya subestimado hasta tal punto las capacidades de la mente para transformar nuestra experiencia de la vida. Wolf. Resulta especialmente fascinante observar cómo este entrenamiento mental produce cambios duraderos en el cerebro, modificaciones que persisten más allá del proceso de la meditación. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Harvard ha mostrado que en el caso de los meditadores de larga duración, el volumen de la corteza cerebral ha aumentado en determinadas áreas del cerebro. Tania Singer ha observado también modificaciones estructurales del cerebro en grupos de sujetos principiantes que se han entrenado durante meses. 3 meses en atención plena, 3 meses en el tener en cuenta la situación de los otros y 3 meses en el amor bondadoso. Cada tipo de meditación produce modificaciones estructurales en áreas específicas que varía de una meditación a otra. Se ha observado igualmente tales aumentos de volumen después de un aprendizaje de facultades motrices o después de una estimulación sensorial intensiva. Aumentos provocados por la activación de neurópilos relacionados con el proceso de aprendizaje. El término neurópilo designa el espacio que contiene las conexiones interneuronales. El número y el tamaño de la sinapsis de las espinas dendríticas aumentan, como se observa en otras formas de entrenamiento y de aprendizaje. El parpadeo atencional. Wolf. Otro estudio muy riguroso va en la misma dirección y muestra que las modificaciones de los mecanismos que controlan la atención son duraderas. Diríase que mantener el alto nivel de atención requerido para apoyar los estados meditativos provoca una modificación en los mecanismos responsables de la atención. Permíteme exponer este descubrimiento. Un investigador del laboratorio de Aime Treisman, una de las especialistas en las investigaciones realizadas sobre la atención, ha analizado en meditadores experimentados su capacidad de gestionar un fenómeno denominado parpadeo emocional. Si se muestra a un sujeto una secuencia de estímulos, ya se trata de palabras o de imágenes, en una sucesión visual rápida, se observa de manera general, en el caso de sujetos no entrenados, que cuando los sujetos han percibido correctamente el primer estímulo, el segundo y los siguientes no se perciben, porque el cerebro está todavía implicado en el tratamiento del estímulo conscientemente percibido y no dispone de otros recursos atencionales para ocuparse de los estímulos siguientes. Se denomina parpadeo atencional a esta incapacidad de ocuparse de las imágenes siguientes. Los investigadores han deducido de ello que cuando la atención está implicada en el tratamiento de una imagen percibida conscientemente, ya no está disponible para ocuparse de la siguiente. Pero los meditadores se encuentran claramente menos afectados por el parpadeo atencional. Harlan Slater y Anthony Lust han demostrado también que al cabo de 3 meses de entrenamiento intensivo en la meditación de atención plena, el parpadeo atencional se haya considerablemente reducido. Matthew. Así pues, estamos en presencia de una sucesión rápida de imágenes, letras o palabras. Cuando el sujeto identifica claramente una de ellas, ese proceso implica a su mente hasta tal punto que no puede percibir la imagen siguiente. Tú a fortiori las otras justo después de haber reconocido la primera. Wolf. El intervalo de tiempo durante el cual el sujeto está ciego para las otras imágenes varía entre 50 y algunos cientos de milisegundos, según la complejidad de la imagen tratada y de la edad del sujeto. Lo más sorprendente de este descubrimiento ha sido observar que los meditadores experimentados, incluso los más mayores, el intervalo del parpadeo atencional aumenta con la edad, porque los mecanismos de la atención se vuelven más lentos. Tenían intervalos especialmente breves,
Percibían todos los estímulos que desfilaban a una velocidad de presentación extremadamente rápida. Matthew, existe un estudio no publicado acerca de un meditador de 65 años que no ha demostrado, más bien que no ha mostrado ningún parpadeo atencional. Wolf. Nosotros hemos confirmado este resultado. En los practicantes experimentados y mayores, el parpadeo atencional era tan breve como en los grupos de control formados por sujetos jóvenes, lo que indica que la meditación practicada a largo plazo transforma los mecanismos de la atención. Es importante demostrar que existen tales correlaciones entre medidas biofísicas y fenómenos subjetivos, porque si existe realmente una correlación estadísticamente significativa, resulta verosímil que no estemos en presencia de una coincidencia accidental, sino, sin duda, de una relación de causa y efecto. Hasta donde yo sé, disponemos de datos sólidos y convincentes que prueban que la meditación está asociada a un estado específico del cerebro y que tiene efectos duraderos sobre las funciones de este último. Matthew. En lo que respecta al parpadeo atencional, parece que en principio la atención sea atraída por un objeto porque se dirige a él, se aferra a él y luego tiene que desapegarse. Se ve una imagen y se piensa subrepticiamente: oh, he visto un tigre, o bien, he visto una palabra. Luego, hace falta un cierto tiempo para que esos pequeños pensamientos se alejen. Pero si se permanece simplemente en un estado de presencia abierta, que es el estado más apropiado para reducir el tiempo del parpadeo atencional, solo se ve la imagen sin aferrarse a ella y por tanto sin tener que despegarse de ella. Cuando una 20º de segundo más tarde surge la imagen siguiente, se está presente, listo para percibirla. Wolf. El proceso de la meditación tiene por tanto dos efectos. Se aprende, en primer lugar, a trabajar sobre nuestros propios mecanismos atencionales, luego a dominar perfectamente a voluntad la implicación y el desapego de la atención sobre un objeto dado. Todo el problema está en saber en qué nivel de profundidad esos meditadores tratan cada imagen. Se podría creer que conceden menos importancia a cada imagen y así pueden percibir las imágenes siguientes más fácilmente. ¿Significa esto que tratan la imagen de manera menos profunda? ¿Lo que les permitiría percibir las imágenes siguientes de manera más rápida que los sujetos ordinarios? ¿Es porque la analizan menos y por ello son menos reactivos? Es que, en general, los meditadores abordan los fenómenos del mundo externo de manera diferente, quizás de manera más superficial, sin tomarlos verdaderamente en serio. Matthew, no creo que el problema consista en tomárselos con seriedad o de manera ligera, sino más bien de aferrarse, apegarse con más o menos intensidad a las percepciones y a los fenómenos exteriores. Wolf. Entonces, no habría que apegarse a ellos. Matthew. Claro. El budismo enseña que es extremadamente liberador no enredarse constantemente en los procesos de atracción y repulsión. No adherirse a nuestras percepciones. Como hemos dicho antes, según la percepción contemplativa, afinar la propia capacidad de introspección con el fin de observar los procesos perceptuales y mentales. Equivale a aumentar la calidad y el poder de definición del telescopio de la mente. Esta agudeza de la mente permite ver el desarrollo de estos procesos en tiempo real y por tanto no dejarse llevar por ellos ni ser engañados por ellos. Las distintas formas de meditación sobre las que se han realizado investigaciones parecen tener firmas distintas en el cerebro. Si todas desencadenan las ondas gamma de magnitud diferente, activan ciertamente áreas cerebrales muy distintas. Wolf. Es un resultado que puede esperarse cuando el meditador dirige su atención sobre determinadas emociones, si se ejercita en el desarrollo de la compasión o se entrena en el cultivo de la atención en estado puro y en vaciar el espacio de la conciencia de todo contenido conceptual. Es cierto que activa diferentes partes del cerebro,
lo que se traduce en modelos específicos de activación. Siempre se caerá sobre el modelo relacionado con la atención, porque la meditación exige siempre la atención focalizada. Sin embargo, los sistemas de activación asociados al contenido dependerán del objeto de la atención. Según el meditador, la dirija hacia contenidos visuales, emocionales o sociales. Por tanto, se puede esperar encontrar modelos de activación específicos de las áreas del cerebro que están relacionadas respectivamente con las diferentes formas de meditación. No por ello deja de ser cierto que hay un denominador común, el tener que controlar la atención, esfuerzo que implica en las zonas de la corteza frontal. Matthew. Después de la conferencia del Mind and Life Institute del año 2000, fue a ver a Paul Ekman, el mayor especialista internacional de la expresión facial de las emociones, a su laboratorio de San Francisco. Yo y otros meditadores hicimos un test. Nos presentaron rostros con una expresión neutra. Luego, durante unos 30 segundos, una imagen de ese mismo rostro pasaba, rápida como un rayo, mostrando una de las 6 emociones básicas que se encuentran en todos los seres humanos: la alegría, la tristeza, la cólera, la sorpresa, el miedo y la repugnancia. Inmediatamente después, el rostro volvía a encontrar su expresión de partida. Si las imágenes desfilaban lentamente, una tras otra, se reconocía con gran facilidad la expresión expresada en cada rostro: una amplia sonrisa o el movimiento de distanciamiento de la repugnancia, entre otras. Pero cuando la imagen no se mostraba más que durante una treintava parte del segundo, el sujeto ordinario no percibía más que una ínfima distorsión del rostro, que inmediatamente volvía a hallar su expresión neutra. Sin entrenamiento, es extremadamente difícil de identificar la emoción que se expresa muy brevemente en el rostro. Esas microexpresiones, como las llama Paul Ekman, son movimientos involuntarios que se producen a cada instante en nuestra vida cotidiana y que son indicadores no censurados de nuestros sentimientos interiores que generalmente resultan difíciles de descifrar. Wolf. Es cierto, Matthew. Resulta que muy pocas personas son capaces de manera natural de reconocer estas microexpresiones. Sin embargo, es posible aprender a identificarlas entrenándose. Durante esa experiencia, 2 meditadores se sometieron a esta prueba. Personalmente, yo no tuve la impresión de haberlo logrado especialmente bien. Además, me parecía que las competencias requeridas no tenían demasiado que ver con la meditación. No obstante, se mostró que lo habíamos logrado mucho mejor que los miles de personas que habían realizado la prueba antes que nosotros, y que nosotros éramos más precisos y más sensibles a las microexpresiones que mostraban esos rostros. Según Paul Ekman, esta capacidad de identificar las microexpresiones se halla relacionada, sin duda alguna, o bien a una aptitud para detectar de manera general cambios de estímulos muy rápidos, lo que facilita su percepción, o bien a una mayor capacidad de resonancia con las emociones de los otros, lo que facilita su lectura. Ser capaz de identificar estas expresiones fugitivas parece indicar una aptitud amplificada para la empatía. Las personas que reconocen mejor estas emociones, muy sutiles, son más perspicaces, más curiosas y se muestran más abiertas a las experiencias nuevas. Tienen fama de ser concienzudas, eficaces y serias. Wolf. Esto puede explicarse también por la reducción del parpadeo atencional y por la capacidad de percibir sucesos de una duración extremadamente corta. O bien muestra que la agudeza de tus percepciones emocionales es más elevada que la de la media de las personas.